Estás escuchando el podcast de Creativos Visuales, un podcast de Keep Ideas para conocer más sobre conceptos, herramientas, mitos y realidades del visual thinking y todo esto en español. Hoy, en este capítulo maravilloso, vamos a estar hablando con una colega de Uruguay. Ella es Noelice Beso, es licenciada en diseño gráfico, está haciendo el pensamiento visual ahora en educación, en el área de aprendizaje, en las aulas. Así que realmente es un tema muy muy interesante, fue ganadora del Premio Desafío de Educación 2021. Realmente vamos a conversar con ella algo muy muy bueno sobre educación y visual thinking. Así que vamos a escuchar y ver, por supuesto, este capítulo nuevo del podcast de Creativos Visuales y Visual Thinking en español, el podcast de Keep Ideas junto a Noelice Beso. Ya, Noé, vamos a empezar entonces con esta entrevista bacán que tenemos hoy día, que va a estar bien entretenida porque nos vayan a contar de un tema que creo que es uno de los temas que más se habla sobre visual thinking, donde no hay tanta información o tal vez no hay tanta momentos de aprendizaje, valga la redundancia, porque justamente vamos a hablar de educación, que yo creo que ahí es donde anillo el dedo contigo. Pero antes de partir, quiero hacerte una pregunta que le hago a todas las personas que estoy entrevistando para este hermoso podcast de Creativos Visuales. ¿Qué es para ti, en pocas palabras, como tú lo quieras decir, visual thinking? Bueno, yo lo veo como una habilidad cognitiva innata de los seres humanos y como decía Rudolf Arken, se basa en que la visión es el medio primordial del pensamiento. O sea, me alineo a sus palabras así, textuales, porque para mí es algo que lo traemos, el problema es que no nos enseñan a usarlo. O sea, lo usamos de forma intuitiva. La mayoría de la gente te dice, yo también, yo que estoy tratando de volcarlo a la educación, yo hacía tal cosa y me funcionaba, pero es de forma intuitiva. Nunca le enseñaron eso en la escuela, ni a mí tampoco. O sea, lo tuve que aprender después, pero mucho ya lo tenía desarrollado porque a mí me funcionaba y yo lo usaba. Pero porque yo veía que a mí me servía, pero no porque me lo hubieran enseñado. Entonces, si logramos enseñarlo, podemos apropiarnos de ese sistema automático en el que somos buenísimos, ¿no? Porque de eso depende nuestra supervivencia. ¡Wow! Me voy a colgar de ese punto último. Ahí como, a ver si podemos ahondar un poco más. ¿Cómo es eso de que desde ahí depende nuestra supervivencia? Qué interesante ese último O punto. sea, desde que abrimos los ojos, estamos recibiendo información Mm. y la información que recibimos depende de nuestra supervivencia porque abrimos los ojos y ya sabemos si estamos acostados o estamos parados, dónde está la luz, qué tenemos que prestar atención, si tenemos algo delante que nos puede hacer daño, o si, qué es más grande que nosotros y nos puede comer, o qué podemos comernos nosotros. O sea, eso está muy bien explicado en el libro de Dan Roam, Tu mundo en una servilleta, Claro. que habla de todos los elementos precognitivos, todos esos elementos que los procesamos sin darnos cuenta que los procesamos. Mm. Entonces, esa información que nos entra a través de los ojos y no somos conscientes de todo lo que resolvemos por esa información, ¿no? Podemos darnos cuenta si podemos caminar por algún lugar o por otro no, porque hay alguna cosa que no nos permite caminar por ahí. O sea, toda esa información la procesamos automáticamente. O lo mismo en algo más cotidiano, porque capaz que yo voy para la calle y no hay nada que me vaya a comer a mí, porque no vivo en una selva. Claro. Pero sí puede pasar que tenga que tomar la decisión de en qué momento cruzar la calle, calculando la distancia en la que va a venir el auto que tengo más próximo, y tomo la decisión de si cruzo o no cruzo, me quedo, espero que pase. Esas decisiones, toda esa información que mide distancias, que calcula tiempos, toda esa información es información que nos entra visualmente Claro. y la procesamos tan automáticamente, somos tan expertos en eso, que es un mecanismo al que no le prestamos atención. Pero si logramos apropiarnos de él y sacarle provecho a nivel educacional o a nivel comunicacional, bueno, estamos del otro lado. Ganamos, por lo menos tenemos una herramienta más para comunicar y aprovechar. Ay, qué buena, me encantó la conexión ahí con la supervivencia, porque al final, claro, se habla mucho desde la información, en este momento, digamos, como el exceso de información, hoy, en el presente, en el 2021, lleno de redes sociales y todo, pero jamás no lo había escuchado desde la supervivencia, o sea, desde la parte más primitiva de nuestra existencia. Qué bacán esa mirada.
Oye, Noé, y tomando, bueno, ya nos tiraste algunas luces desde la educación, ¿no es cierto? ¿Cómo tú descubriste el potencial del visual thinking para aplicarlo en la educación, ya sea para ti o bien ya después para otras personas? Bueno, yo para mí lo usé toda la vida, lo sé desde que tengo memoria, pero claro, lo usaba, como te decía, asumiendo que era una forma natural de enfrentarme a trabajar la información. De hecho, te puedo contar una anécdota. Por eh, favor. te voy a contar primero cómo llego a esto y después te cuento la anécdota. Perfecto. Eh, en mi caso, yo no sabía ni que tenía un nombre, o sea, fue un tema de necesidad. Tengo una de mis hijas, la mayor, que tiene dislexia, y bueno, y era en ese momento la que iba a la escuela, o sea, mi primer hija. Me enfrenté a que las cosas que aprendía en la escuela, algunas le costaba muchísimo retenerlas, o sea, y las trabajábamos, algún deber, algo, y a mí me quedaba clarísimo que lo había entendido perfecto. Y al otro día, cuando íbamos a tratar ese tema de vuelta, con algún otro deber o con algo para repasar, estábamos como en un punto cero de nuevo. O sea, estábamos como que no hubiéramos trabajado eso. ¿Como que se le olvidaba? Se le ¿Sí? olvidaba, se le olvidaba. Es parte de la dislexia, a veces provoca eso. O sea, es como, ¿qué pasa? El conocimiento quedaba explicado, pero quedaba explicado a veces como en el aire. El concepto no se hacía tangible. No había nada que lo resumiera en un papel, que lo hiciera tangible, que lo pudiéramos maniobrar. Pero yo le explicaba de repente la ortografía de una palabra, que era una de las cosas que yo veía que no había forma de retener, y al otro día estábamos de vuelta en punto cero, o sea, volvíamos a escribir, porque en realidad ella en su cabecita de 7 años no entendía por qué alguien le había puesto una H a la palabra hacer, o por qué bajar iba con B larga, o por qué, si podía ir con B corta, o sea, por qué tenía que prestar atención a acordarse eso. Lo mismo otros conceptos, pero en ortografía es muy notorio y está lindo para poder, acá que es un podcast, imaginarnos las cosas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, jugábamos con alguna palabra y al otro día volvíamos al punto cero. Entonces empecé a dibujarle esas palabras y le hacía algún chiste visual con la ortografía. Entonces, por Wow. ejemplo, en hacer le hacía una escalerita y un señor haciendo algo. Entonces no se olvidaba más que la palabra hacer llevaba una escalerita en la H. Y ese juego visual le hacía acordarse de la ortografía. O Lo mismo en sea, la palabra árbol. dibujaste en la H la escalera para contar una historia a partir de esa letra que ella no entendía por qué diablos tenía que estar ahí, porque claro, si uno dice hacer, en estricto Claro, rigor la H está muda, ¿no es cierto? No se verbaliza. claro, Entonces, así lo recordó con la historia y con el dibujo. exacto. Y bueno, y ¡Wow! así como me di cuenta que era tan efectivo, por ejemplo, en la palabra árbol también es muy visual, lo podríamos hacer como ejercicio. La B larga era el árbol y una hojita que caía era el tilde, en la A. No se olvidaba más, o sea, te lo puedo afirmar que no se olvidaba más. Y no solo eso, le divertía tanto porque tenía 8 años, que a ella se le ocurrían otras palabras cuando las veía en la escuela. Entonces, por ejemplo, vino y me dijo, mamá, se me ocurrió que puedo escribir zorro con la cola del zorro, hago la No, Z y me acuerdo que va con Z. Bueno, era realmente, yo sentí como que era algo mágico que funcionaba ahí, pero por supuesto que yo hasta ahí no sabía ni que tenía un nombre esto. Para que te hagas una idea, estábamos impresionante. hablando de este tema en el 2010 y yo descubro que existe esto y tiene un nombre y se usa en 2020. O sea, me entero en 10 el años 2020 después, que lo que yo estaba usando era visual thinking o bueno, pensamiento visual. A mí me encanta el término en español, lo disfruto. cualquiera de las dos funciona perfecto. Entonces, para que te hagas una idea, estábamos hablando, yo 10 años antes había visto esto. Y bueno, y noté que era tan efectivo que dije, lo voy a usar para otras cosas, porque es solo para ortografía. Y ahí, bueno, yo le dibujaba los muñequitos, las ideas. O sea, bueno, ¿qué tenés que hacer? Tal cosa. Bueno, y esto lo podemos hacer con esto. Y siempre me encanta, a mí me divierte mucho los chistes visuales, ¿no? Eso, ¿con qué lo asocias vos? Ay, yo me imagino y bueno, ¿te imaginaste eso? Pone eso, dale, bárbaro. Es la conexión que ella hace. Después me enteré, claro, esa conexión está conectando los hemisferios del cerebro. El lado ¡Wow! analítico de la información con el lado visual. Entonces genera una conexión entre los hemisferios del cerebro. Y ahí es donde se genera la magia, la recordación, que aumenta como un 65%. Ujú.
Pero bueno, Oye, no, es que un momento de pausa para digerir esto. O sea, finalmente, como para hacer un mini resumen, por una necesidad de tu hija, tú como mamá te tuviste que adaptar a eso, que también es un tema, digamos, más allá de la maternidad y paternidad, que uno se adapta todo el rato. eh, Finalmente le dibujabas las letras para que la pudiera aprender y ahí ella además después empezó a entender el sistema y además contaron una historia, o sea, tenía dibujo, storytelling también metido y todo eso y después de eso, ¿cómo mejoró el tema de su dislexia? ¿Cómo fue ahí? y bueno, en su dislexia eso funcionaba bárbaro y ella empezó a usarlo. Ella lo usaba como si te das cuenta, estamos fomentando la creatividad también, ¿no? Porque esas ideas lo Totalmente. que hace es que el niño piense soluciones para encontrar un recurso para acordarse de algo. Mm. En este caso era ortografía, puede ser otra cosa. Después lo vamos a ver que lo trabajamos en filosofía cuando ya tenía 10 años más. Ella tenía 18, 17 años. Claro. Entonces, pasaron 10 años y yo ya sí estaba más metida porque había, si querés, ahí en el medio me estoy perdiendo de contarte una cosa que es el clic. Cuando hago clic y digo, me voy a dedicar a esto y chao. Ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para allá, porque que también es interesante que, claro, primero lo estabas ocupando como para un tema más bien personal y de ahí como saltamos al otro. De hecho, me recordaste, yo también voy a contar una anécdota cortita, pero cuando yo era chica, yo creo que haber tenido, a ver, quinto básico en Chile vienen a ser como 10 años, más o menos, Ujú. de edad. Y me acuerdo que en una prueba de historia me preguntaron, salía la pregunta ahí, que describa qué es un sereno. Estoy hablando de la época de la colonia. Bueno, el sereno, Sí, creo sí. que si no me equivoco, es el tipo que va con las lucecitas y que prendía. ¿Estoy bien? Parolero le decíamos acá en Uruguay. Ah, ya, mira. Bueno, ¿qué hice yo? Pensaba, cuando decía sereno, miraba, decía, lo único que se me venía a la mente era Serena, la Sailor Moon. ¿Cachai? Entonces yo asociaba a Serena, Sailor Moon, y me quedé pegada, me acuerdo muy bien, me quedé pegada en eso, y dije, y ahora con lo que tú conté, dije, chuta, pude haberme estudiado eso, haber asociado Serena, porque obviamente yo veía Sailor Moon con, no sé, a la Sailor Moon dibujada con el cosito de los faroles, y tal vez me hubiera acordado de inmediato y hubiera hecho esa asociación. Entonces, Exacto. ahí me agarro y creo que es como importante no solamente la parte visual, sino lo que dijiste tú de contar una historia y de tal vez asociarlo con cosas que para las niñas y los niños sea fácil de recordar. Como en mi caso, para mí era más fácil porque veía anime, entonces lo asociaba así y pude responder esa pregunta que por supuesto no estaba respondida y no me fue bien. Pero, pero qué buena, me gustó mucho esa mezcla que estabais contando ahí. Y déjame ver, tengo otra pregunta antes de que te vayas, o tal vez ¿Te tenga. puedo decir algo antes que nos Pero, vayamos de esto? por favor, a ver, Porque dale. eso que tú estás diciendo, que te pasó, esa asociación, Rudolf Arnhem, en su libro El pensamiento visual, que es de 1959, él ahí dice que la percepción visual procura los cimientos de la formación conceptual. Entonces, asociarlo a algo que conoces visualmente es como natural también de tu cerebro. Es algo que tendemos a hacer de forma natural. O sea, Totalmente. lo ignoraste y lo pasaste de a por alto, pero en realidad es parte de la forma como funciona el cerebro con la información visual. Exacto, y así aumenta finalmente el poder recordar esa información, sí, yo creo que ahí es donde, Claro, claro. porque lo asocias a algo que para ti es cotidiano o algo que te llamó la atención porque, bueno, porque ahí es donde están tus ojitos despiertos, ¿no es cierto? Exacto. Y Perdón que te interrumpí, pero no, me encantaba por asociar favor. esa información con ese dato. Bacán, ¿no? Bacán, sí, eso es parte de la conversa, sí, al final, yo te decía un poco de entrevista, pero también parte de relajar la conversación, pero igual hay que tengo algunas preguntas que no me quiero perder. Em, Bien. Te voy a hacer una pregunta, pero si tiene, por temas cronológicos, va en el momento que tú dices, oye, me quiero dedicar a esto, contesta las dos cosas al mismo tiempo. Porque ganaste un premio, que yo quiero que nos hablemos de eso también, porque
primero ganar un premio es importante, así por default. Pero este es el Desafío de Educación 2021. Entonces, no es menor, digamos, no es menor, es un premio seguramente importante que te abrió muchísimas puertas. Entonces, ahí por favor cuéntanos un poquito más sobre el haber ganado este premio y probablemente tal vez eso estuvo asociado antes o después o durante con el momento que tú dijiste, listo, me dedico a esto. Así que, por favor, cuéntanos un poquito más. Bien. Bueno, bueno, como que te contaba, yo descubro este poder que tiene lo visual en, vamos a suponer, 2010. Capaz que fue año más, año menos, porque no le presté atención a qué año era. Pero más o menos 2010. Pasaron 10 años y claro, yo en ese momento empecé a hacerle como un material. En aquel momento estaba muy ligada al diseño editorial, que era lo que me dedicaba. Entonces lo primero que pensé, bueno, le hago un libro. Y empecé a dibujarlo y me compliqué bastante con el dibujo. O sea, Mm. quería hacer un dibujo que fuera un dibujo respetable, Como digamos. pro, así como... Claro, no sé si pro, pero por lo menos que nadie dijera, che, mirá este dibujo, ¿no? O sea, yo no soy ilustradora, entonces dije, eh, tengo que esforzarme en los dibujos. Mm. Entonces, claro, empezar a procesar ese libro me llevaba tiempo y yo no le podía dedicar tiempo. En ese momento tenía mucho trabajo particular, yo tenía mi propio estudio de diseño, como lo sigo teniendo ahora, pero en ese momento tenía unos clientes que no me permitían dedicarle tanto tiempo a ese material que quería hacer. Y Mm. entonces así me dije, yo no voy a poder con esto, lo guardé en un cajón y quedó Mm. guardado 10 años, hasta el momento de la pandemia, que bueno, que me convertí en mamá de tiempo completo, porque estaban mis hijas permanentemente en casa y yo sin trabajar porque todos los clientes que tenía se habían caído, o sea, no Oh, hacían nada de diseño. qué terrible, ¿eh? Nos pasó Fue todo. terrible, fue terrible. Mm. Y bueno, y ahí se dieron una serie de cosas que, bueno, podemos llamarlas casualidades, providencia, no sé, una serie de acontecimientos medios mágicos, como que un cliente que estábamos hablando, que bueno, que no había trabajo, ¿no? Me dice, pero vos tenías un proyecto de educación, su esposa es maestra. Me dice, Ujú. ¿por qué no te dedicas a eso, que estaba buenísimo? Sí, pero no sé, porque capaz que hace 10 años que yo empecé con eso, no tengo muy claro si hacerlo, si no hacerlo. Y él me dice, anda a hablar a la Universidad Católica del Uruguay con Ariel Cuadro, que es un ¿Ya? experto en neurociencia y aprendizaje. Habla con él y mostrarle el proyecto. Bueno, esa decisión que desde que me lo dijo hasta que lo hice, pasaron 2, 3 meses porque yo me parecía que no tenía nada para mostrar, algo que no me sentía segura con eso. Hasta Ujú. que tomé valor, llamé y fui a hablar con él. Primero le conté por teléfono lo mismo que te estuve contando a ti de cómo llegué a eso. Y él me dijo, me interesa muchísimo. ¿Puedes venir y mostrarme lo que hiciste? Y ¿Ya? bueno, entre medio, entre que yo hablo por teléfono con él y voy, me llega un mensaje de una persona que yo no veía hacía 10 años y me pregunta qué es la facilitación gráfica. Él te pregunta a ti. Claro, me llega un mensaje al celular de una amiga que trabajaba conmigo en el Ah, diario y me dice eso, que me pregunta qué es la facilitación gráfica. ¿ya? Y bueno, y ahí eh, me dio vergüenza decirle, no sé qué es. La verdad que no sé qué es. Lo tenía que googlear. Primera vez que lo escuchaba y fue ahí. Fue ahí, no había escuchado Wow. nada. Y yo estaba por tener esa reunión. Y cuando empiezo a googlear lo que era la facilitación gráfica, digo, pero esto es lo que yo necesito para hacer mi libro, para ese libro. Y Mm. empiezo a hurgar, a hurgar, a hurgar en lo que era, y digo, pero llegué a lo que es el pensamiento visual. Pero Claro. fue como que fui arañando la información. Mm. Y claro, y cuando yo llegué a esa reunión dije, mirá, esto lo hice hace 10 años, me compliqué mucho con el dibujo, pero el dibujo tiene que ser conceptual. Lo haría usando herramientas de pensamiento visual que lo que termina haciendo es facilitando la comprensión. O sea, por eso se llama facilitación gráfica. Y ahí me cerró todo. Y bueno, y él, que es profesor, viste esas personas profesores por naturaleza, empezó a explicarme por qué era tan poderoso el pensamiento visual a nivel cognitivo. Me Wow. explicó que, bueno, que pensamos visualmente, que el hecho de ordenar la información y jerarquizarla, guardarla de esa forma, es poderoso al momento de recordar y que por eso también es tan fabuloso para las personas que tienen dificultades de aprendizaje, porque le estamos dando otra vía de entrada a la información, de llegada a la información. Y en ese momento, que fue en la Universidad Católica, una reunión para mostrarle lo que yo tenía, dije, listo,
me vuelco completamente a esto y lo doy a conocer y trabajo para llevarlo a la educación. En ese momento tomé esa decisión, seguí trabajando porque a mí me faltaba formación también, o sea, yo tenía como los títulos, pero Mm, los títulos quiero decir el nombre de las cosas, pero no me faltaba conocimiento. Y bueno, en mm. pandemia me sobraba el tiempo, así que lo que hice fue hacer cursos virtuales y tratar de formarme. Claro, como había mucha cosa que yo ya la traía naturalmente, ya la usaba de forma natural y profesionalmente también tenía muchas herramientas por el lado del diseño, porque me dedico al diseño gráfico, Exacto. me resultó muy fácil sumarlas las herramientas. Y bueno, y lo primero que hice fue antes que el premio, ofrecí que capacitaran a docentes para Plan Ceibal, que Plan Mm. Ceibal es de la educación pública en Uruguay, es lo que ha hecho posible que todos los niños escolares de educación pública tengan una computadora a su disposición y puedan aprender con dispositivos electrónicos, ¿no? Perfecto. Entonces pedí una reunión de carita, o sea, me Así nomás, de una. así nomás, y dije, mira, esto funciona Ah, así, eh, yo lo descubrí ahora, veo el poder que tiene, a esa altura ya Ariel Cuadro, que es la persona de la Universidad Católica que les estaba contando, me invitó a hacer ese proyecto con un equipo de investigación dentro de la universidad. O sea, mm, desarrollar ese proyecto que yo había eh, intuido que servía para la ortografía. Y bueno, entonces yo ya tenía esa invitación y conté eso en Plan Ceibal, le dije, mira, me invitaron a desarrollar esto con este equipo. Y bueno, y ahí me dijeron que sí, que querían un curso de formación docente online, autoasistido, para que los docentes que en ese momento estábamos todos conectados de forma virtual pudieran formarse en pensamiento visual. o sea, Entonces ahí ahí, estuve, perdona, Noé, como para poder entender sí, bien, o sea, ahí en el fondo lo que tú hiciste fue poder enseñarle a los docentes, o sea, a los adultos, convengamos, a los a adultos. utilizar la misma forma de enseñanza que tú hiciste o usaste con tu hija años antes. Exacto, sí. Yo logré darle forma a eso, porque con los cursos que yo hice de formación, encontré como un método para poderlo explicar mejor, Bueno. clasificar la información de determinada manera para llegar más fácil a alguien que no tiene esas herramientas a mano o que las dejó de usar hace mucho tiempo. Oye, y, no, y estos profesores eran, no sé, de algún ramo o asignatura en particular, No, alguna edad a la que ellos hacían clases en particular, o... ese curso está disponible desde entonces para todos los docentes de formación, para todos los docentes y estudiantes de formación docente Mm. de la educación pública del Uruguay. O sea, cualquier docente de cualquier edad accede a esa plataforma, que es la plataforma CREA de Plan Ceibal, y puede formarse en pensamiento visual. O sea, absolutamente transversal finalmente. Transversal completamente, porque hicimos, de hecho, después me invitaron a hacer unos talleres de la escuela de verano, que fueron talleres virtuales porque aún estábamos en pandemia, ¿Ya? y bueno, y ahí había de todas las edades, estudiantes de formación docente que eran muchachos jóvenes o muchachas Claro. jóvenes, y de repente docentes que tenían años de experiencia, docentes de nivel de primaria y docentes de secundaria, un abanico súper amplio, y bueno, eso fue para mí el mayor logro que sentí haber llegado hasta ahí. Dije, bueno, eh, lo sentí como un logro llevar el pensamiento visual a la De todas educación. maneras, de todas maneras. Y sobre todo la educación pública, que normalmente, lamentablemente en muchos lugares, no hay tantos recursos y como que se pierden un poco estas formas distintas o comillas más innovadoras de aprender. Se quedan Claro. mucho de repente lo más básico porque lamentablemente no hay tantos recursos. Así que interesante también que hayáis podido llegar por ahí, ¿no? Qué buena. Sí, y bueno, también hay ayuda que Plan Ceibal tiene personas en las áreas como estratégicas de decisión. En este caso yo hablé con la jefa de formación que me dijo, con razón, cuando le mostré de qué se trataba, me dice, con razón, esto es tan importante. Mm. ¿Cómo hace para ayudar? O sea, desde el momento uno entendió la importancia. Y me dijo, hacelo, prepáralo, y ahí me dieron, bueno, explicarnos cómo sería, distribuirlo, bueno, ahí lo dividimos en módulos, cada módulo que contenía, y bueno, se hizo y está andando. Qué Y maravilloso.
O sea que eso fue antes del premio. Y después me enteré de que, bueno, que estaba ese desafío de educación 2021. Yo seguía con mucho tiempo porque Sí. me estaba volcando a esto y los clientes ya no, yo había perdido también el interés y salí a buscar más trabajo de diseño, que era el que yo venía haciendo. Entonces dije, me voy a presentar acá y lo hice con todo, con toda la Mm. furia, porque había que preparar muchas instancias de presentación, de explicación, trabajos con mentores que nos hacían modificar la idea y pensar y renovar y bueno, nutrir esa idea original. Y bueno, yo tenía el tiempo para hacerlo, tenía los recursos gráficos a mano porque los puse todos, toda esa batería de recursos de diseño gráfico, los usé todos. Buena, Entonces, claro, las presentaciones fueron buenas, todo, y bueno, logré atómicas. obtener ese premio, ese Oye, premio. y ese premio finalmente se da a partir de este trabajo que, bueno, que obviamente venías desarrollando hace rato, pero me imagino que también fue por el trabajo que hiciste este curso a los docentes, ¿no es cierto? Estoy bien. Claro, o sea, en parte toman eso O es en el como, fondo como parte de toda la investigación, ¿no es cierto? es Como, como un, claro, es como una validación que Plan mm, Ceibal lo estuviera usando, fue como decir, bueno, mira, vamos a escuchar de qué se trata, porque si Plan Ceibal lo está usando, es por eh, algo. está bueno. Y bueno, y me dio como también un nivel de exposición un poco mayor del que hubiera podido obtener si hacía las cosas sola y De todas sin tratar maneras. de darlo a conocer, Oye, porque pero eso no. perdona, pero convengamos, o sea, saliste en la televisión, o sea, no, no, no es menor, no es menor. Pero Sí, sí. ¿eso cuando saliste en la tele fue a nivel nacional o más local? ¿Cómo Cuando fue? salí en la tele, ¿te referís ahora hace poco? Sí, 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 yo te vi en un programa. En un programa hace una semana. Sí. Bueno, ahí me viste porque es como todo unido. El premio tenía una parte del premio era dinero, era el equivalente quizá a $1.500, pero era en pesos uruguayos. Bueno, pero bien, Y no era demasiado, pero tampoco era tampoco, y a mí me vino como anillo al dedo de todas para hacer el maneras. sitio web donde poder explicar, donde poder poner los cursos, donde poder también generar una. Estoy tratando de convertir mi empresa en una empresa social, Mm, que las empresas que contraten capacitación en pensamiento visual o tengo algunos trabajos para empresas, poder volcar eso a instituciones que no pueden pagarlo. Y ay, ahí qué ya bueno. tratar de llegar a los estudiantes, ¿no? Porque con Plan Ceibal lo que pude hacer fue llegar a docentes, pero no a los Mm. estudiantes. Entonces la idea es Ah, convertir eso en un proyecto social. perdona, perdónate, no, 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 no no. solapamos. La idea entonces, solamente para reforzar lo que acabas de decir, es convertir esto en esta mirada también más social. Y no es desde, desde ahí, tú estabas comentando que hiciste tu sitio. En tu sitio va a estar más volcado el aprendizaje hacia, digo, los cursos, ¿no es cierto? Sí. Al pensamiento visual aplicado particularmente al aprendizaje y la educación, o va a ser un Sí. poquito más amplio? O ese es tu nicho. O sea, ese es mi nicho, es donde quiero generar impacto, Mm, pero bueno, ¿qué pasa? En el mundo empresarial tienen más claro la potencia que tienen estas herramientas a nivel comunicacional, ¿no? Las empresas tienen más claro y tienen más poder económico de todas para maneras. decir, quiero formar a mis empleados en esto para que los líderes de equipo puedan comunicarse mejor. Y bueno, como ahí hay más recursos y hay más claridad en la necesidad, dije, bueno, perfecto, tratemos de hacer llegar esto acá y decirle a esos mismos empresarios, esto es poderoso a nivel educacional y tú puedes hacer algo para aportar a la educación. Ujú. Si vos contratás esta capacitación, yo vuelco al mismo tiempo con la misma capacitación, voy a una institución pública y se lo vuelco a los estudiantes de educación pública que no pueden Ah. acceder pagando. O sea, en el fondo agarráis a alguien, una empresa se ve beneficiado por este curso y gracias a ese input de la empresa le das el mismo aprendizaje, o sea, al final es hacer también incluso un labor social de la propia empresa también. Claro, exacto. La propia y Linkeado bueno, y tratar contigo. de documentar eso para que Qué sea maravilla. contagioso, pues capaz que otro dice, ah, qué interesante, porque que no quede solo, que Sí. no quede solo a nivel empresarial, que la educación se nutra de a poco. Y bueno, la educación tiene sus tiempos, es un tiempo mucho más lento, Claro. eh,
es un tiempo, tiene un ritmo diferente. Mm, Y bueno, tampoco es fácil decir, bueno, voy a todas las instituciones públicas y lo doy gratis. A veces he llamado por teléfono y no entienden de qué se trata. Entonces lo hice distinto. Dije, mm, bueno, no me voy a poner a contactar yo a todas las instituciones públicas. Dije, voy a salir, lo voy a difundir. eh, entonces ese programa que tuviste en televisión era porque ese día yo tenía el sitio web pronto, donde había usado los recursos ganados en el premio y mm. estaban subidos a ese curso, a ese Ese sí, sitio web, sitio. Mm. los cursos de formación, el mismo que tiene Plan Ceibal, hay otro un poquito más corto, como más abreviado, para que personas que tienen menos tiempo o quieren copiar como la esencia, bueno, puedan ver la esencia. Entonces hay dos, y bueno, y también anunciar, y también dar a conocer ese vuelco social de mi empresa. Estoy intentando hacerlo todavía, estoy en ese proceso dando los primeros pasos. Entonces, en ese sitio web informo todo eso y hay un formulario en que las instituciones pueden anotarse. Y bueno, ahora logré tener la primera institución que se anotó, que es un colegio, un colegio no, un liceo público de Tala, que tiene 120 alumnos, y una profesora llamada Gabriela anotó al liceo entero para recibir cursos No, qué de buena. pensamiento visual. Entonces ahora, por supuesto que me muero de ganas de agarrar el auto e irme ahora para ir. Pero dije, no, no, me voy a frenar y voy a tratar de conseguir una empresa que me ayude a llevarlo adelante. O sea, esto Porque igual es un llamado como para las empresas, al menos las empresas uruguayas, que probablemente nos estén escuchando en algún momento, o de otro lado, porque esto ya es globalizado, vayan al sitio de Noé, que nos tienes que decir tu sitio, por cierto, para que podamos aportar a la educación pública de Uruguay, al menos hasta ahora. Quién sabe si podemos llegar a otros lados. Noé, porfa, tu sitio, para que... ojalá que sí. Mi sitio se llama www.despertarvisual.edu.uy. Despertar visual, mira, oye, me gusta el nombre también porque al final es como un poco de despertar de la conciencia, como que tiene otros elementos como interesantes el nombre. Oye, no me puedo quitar esta pregunta de la cabeza con todo lo que he estado hablando. Sí, Son como dos preguntas tal vez un poco similares, pero de alguna manera me gustaría que nos pudieras entregar como bien clarito, ¿cuáles tal vez son dos preguntas, ¿bien? La primera es como, ¿cuáles son estos elementos que tú puedes considerar relevantes del pensamiento visual o del visual thinking? Uno, para poder mejorar el aprendizaje, o sea, ¿qué elementos del propio visual thinking nos ayudan para mejorar el aprendizaje en general? Y por otro lado, para quienes son profesores o profesoras, también saber cuáles son estas claves para que ellas o ellos más adelante puedan tal vez empezar a iniciar, a implementar el pensamiento visual en el aula. ¿Se entiende? Entonces, la primera pregunta, o, bueno, respóndala como tú quieras y después yo me agarro para recordarte la segunda. perfecto, perfecto. Eh, bueno, ¿por dónde empezar? Lo primero y más importante del pensamiento visual, yo creo que es la conexión entre los conceptos. Eso que hablamos al principio, Claro, de determinado párrafo de información, a mí me hace acordar a tal cosa o lo asocio con tal elemento visual. Y en ese momento paso a hacer, paso a hacer esa conexión mental entre los conceptos y ahí ya tengo gran parte del trabajo hecho. ujú, Dame un segundo, Cris. Sí, pasa. Esto lo editarás después. yo lo edito. Eh, Bien, o sea que lo primero y más importante desde mi punto de vista es esa conexión mental entre los conceptos, ¿no? Verbales y visuales. Lo otro más importante que es clave es la organización de la información. Resulta que nosotros desde el punto de vista, los que trabajamos con el visual thinking, lo que hacemos es organizar muy bien la información y saber jerarquizarla. Claro. Esos aspectos, la organización y la jerarquización de la información, son pilares fundamentales de la recordación. Mm, Porque de la forma que guardamos la información es de la forma que después la recuperamos. Yo esto no lo sabía, es claro. parte de la información que me dio Ariel Cuadro cuando me dio esa primera explicación de por qué era tan poderoso el pensamiento visual en los procesos educativos.
Y resulta que eso es la clave de todo. O sea, nosotros organizamos muy bien la información, logramos jerarquizarla, marcando niveles de lectura, generando un título, algo más relevante, pero no tan importante como un título, y elegir una forma de escritura que me permita ir rápido si tengo que capturar información. Todos esos aspectos son, digamos que los pilares clave de la recordación. Mm. Y bueno, y por último, el filtrado y la síntesis, porque ¿qué pasa? Poder organizarla también la información, en parte lo que hace es dejar de lado otro. O sea, Exacto. no toda la información es relevante. Entonces, tener claro cuáles son los aspectos que hacen relevante la información y poder filtrarla. Esto queda, esto se va. Esto Ujú. queda, esto se va. Y después sintetizarlo, decir, bueno, de acá lo explico de la forma más breve posible, de la forma más sintética. Y de esa forma la guardo y de esa forma después la recupero cuando necesito recordarlo. Y ahí Oye, está qué la clave. clave. Ahí ¿Sabes qué? está la clave. A mí me gustó mucho lo que dijiste porque de alguna manera se extrapola también a quienes trabajamos en esto. De hecho, yo siento, esto voy a hablar súper a título personal, siento que no todas las personas que se dedican a esto hacen buenos registros. ¿En qué sentido? Un buen registro, más allá del estilo de dibujo, se ve también justamente por lo que acabas de decir, por las capas de información. Es un poco que haga como cebollita, ¿no es cierto? Como Sí, distintos tipos de información donde tú claramente puedas ver, esto es más relevante, esto es complementario, esto se conecta con esto, entonces uno literal puede ver las capas. Y desde ahí, y no todo tiene el mismo peso visual también. O sea, desde ahí es la exacto. parte gráfica, finalmente, más allá del dibujo. O sea, que por supuesto yo encuentro que el dibujo influye mucho, porque al final nos consideran profesionales de esto, entonces hay que hacer algo al menos decente, como decía yo al principio, pero finalmente creo que lo más relevante es eso, las capas de información. Y eso como que me quedó como muy grabado con lo que acabas de comentar. Y habías dicho otra cosa que, ¡ay, se me fue la idea! ¡Qué terrible! Que lo encontré muy bueno. La Pero jerarquización y la organización. la organización, ahí está, la síntesis. Y que sabéis que me recordaste también en el colegio. Me acuerdo también, probablemente a los 12 años. Me acuerdo que había compañeras que teníamos que hacer trabajo y me decían, Cris, toma, es que yo no sé resumir, cuando hay uno que hace un trabajo en grupo, es que no sé resumir. Chuta, yo creo que de repente ahí es importante también un trabajo con los alumnos, es eso, como, yo no sé si hay tanta gente que sabe resumir, en general, como que no saben qué rescatar, qué es importante y qué no. Y voy a hablar simple de super memoria, porque en un momento yo también incursioné en entregar cursos para niñas y niños y para profesores. Una vez hice para profesores en un colegio acá en Santiago y habré hecho como unos 3 o 4 talleres para niños. Finalmente lo dejé porque es súper cansador, admitámoslo, hacer las cosas a la niña es agotador y Imagino que sí. no, mis aplausos para todas esas profesoras y profesores que hacen clases todos los días, porque en verdad cansa, más allá de la edad. Pero lo que me acuerdo que, por ejemplo, qué cosas uno podía rescatar, decir, ya, esto es importante, esto no. Pucha, fechas, nombres, hitos históricos, como elementos que te vayan a preguntar en una prueba probablemente. Porque le pasa que hacía los resúmenes y si no lo incluía en el resumen, la pregunta estaba, cagaste, no hay opción de que fuera y recordar esa información. No hay salvación ahí. No, pues entonces, claro, como que me acuerdo que yo tenía más desarrollada esa parte, pero lamentablemente no la busqué para ahora, pero estoy hablando súper de memoria, pero es eso también, o sea, como yo le pondría el énfasis a lo que es un poco reforzar lo que ya dijiste, lo de las capas de info y el saber resumir. Dios, Es nadie sabe resumir, es heavy. que te obliga a poner foco en la idea, porque Claro. te obliga a poner foco en la idea, decir, bueno, de todo esto, ¿dónde está lo importante? Es Ujú. esto, y extraerlo. Y si podés asociarlo con un elemento visual. Y Claro, si podés, organizarlo en relación al resto de la información que tenés. claro. Y ahí es mucho más difícil que ese elemento se te pierda, porque lo tenés conectado y agarrado de otras cosas. Entonces, esa es la clave. De hecho, yo tengo una fórmula, bueno, que probablemente ya la haya dicho en otros capítulos, pero la fórmula justamente para poder decir esto es importante es el juego, en el fondo, si hay más contraste y mayor tamaño, o sea, más contraste, más tamaño es igual a más importante.
Menos contraste, menos tamaño es igual a menos importante. Entonces, en el fondo, el contraste y el tamaño nos van a ayudar a generar también esas capas de información. Entonces, también ahí Claro. un poco decir, bueno, esto es tan importante, bueno, tal vez lo hago más grande, lo asocio con un dibujo que tenga más detalle, por ejemplo, que tenga líneas más gruesas, no sé, o color, y vais generando capitas de información finalmente. Claro, es lo que hablábamos hoy de esos elementos precognitivos, esas cosas que Claro. sin decirlas las estamos diciendo. Si es más Mm, grande, es más importante. exacto. El cerebro lo asume así. Y toma Y esas bueno, decisiones rápidas, como lo decía ahí al principio. sí, no tenés ni que decirlo, el cerebro ya lo procesa de esa forma. Y bueno, entonces parte de los beneficios también es que ayuda a flexibilizar la flexibilidad cognitiva, o sea, ayuda a ese ejercicio de pensar las cosas de otra forma, de asociarlas de otra manera, de buscarle la vuelta. Esa flexibilidad es súper poderosa y aparte es útil para todas las personas, o sea, en el futuro de ese estudiante, esa flexibilidad le- es muy valiosa para su vida. No Entonces, es... Ah, perdona, termina no, la idea. no, eso, la Ah, flexibilidad cognitiva y que bueno, y que frente a las dificultades de aprendizaje está comprobado que facilita el desarrollo comunicativo, o sea, las personas con algún tipo de dificultad de aprendizaje entienden mejor la información cuando está elaborada de esta forma. Entonces, hay darles las herramientas para que ellos mismos puedan convertir el material que le hayan dado en un elemento más visual y mm, más concreto, a ellos les facilita mucho. Noé, voy a ir cerrando con estas preguntas porque ya estamos llegando al final del momento del capítulo, pero ¿no te ha tocado que algún docente o alguien te haya planteado la duda de, bueno, y si en algún estudiante no es visual? O sea, no entiende de la manera visual y tiene que, no sé, es más kinésico o es más científico. La clásica, ¿no? Esta persona es más matemática. ¿No te ha tocado esa disyuntiva de también cómo defender de alguna manera que el pensamiento visual es transversal, independiente como de esto? ¿Cómo lo hemos resuelto ahí? O sea, visuales somos todos. O sea, Mm, en ese sentido, venimos, es como que viniéramos con un procesador que es visual. ujú. Entonces, podrán, por supuesto, yo no digo que otras personas de repente tengan otros aspectos, pero acá el pensamiento visual nunca deja de lado los aspectos verbales, los aspectos auditivos. O sea, de hecho, por ejemplo, parte de la capacidad de, de entender mejor un texto es leerlo en voz alta y a la vez escuchar lo que estás diciendo al momento de estudiar. Eso para las personas que tienen dificultades de aprendizaje es doblemente útil, Mm, porque a veces primero nos obliga a ir a la velocidad que hay que ir para leer. O sea, leer en voz alta te implica marcar las pausas, decirlo bien, porque si no, no lo lees bien. exacto. Entonces, ya leerlo te implica leerlo a la velocidad correcta, porque a veces cuando uno lee para adentro, entre comillas, lo que hace es sobrevolar el texto y pasar cosas por alto. Ujú. Entonces, hablarlo en voz alta te obligo a ir a la velocidad que hay que ir. Y de ahí ir extrayendo los datos. Entonces, yo también se utiliza la capacidad auditiva. O sea, el pensamiento visual lo que tiene de fabuloso es que no dice solo lo visual. Lo verbal está ligado permanentemente porque las palabras son parte del pensamiento visual. Las palabras Totalmente. nunca se dejan de lado, o sea que lo verbal y lo visual van de la mano. Y lo auditivo tiene que estar presente. O sea, yo en parte de lo que uso de formación es leer en voz alta y escuchar lo que estás diciendo. Y de ahí ya ir sacando la información. Es como escribir a mano, es distinto escribir a mano que escribir tecleando, ¿no es cierto? Como que la capacidad, el entender la información a escribiendo a la mano es muy distinto, como que se Porque adquiere más, ¿no es cierto? te obliga a ir al ritmo del cerebro. Esa es la velocidad en la que puedes procesarlo. Que otra vez estamos acostumbrados a que todo es inmediato, todo es con computadora, todo es... Y a veces es una velocidad que no la podemos procesar de todo bien. Es muy Y rápida frente por lo a una general. dificultad, mucho peor, ¿no? Porque esa velocidad no me ayuda para nada. Me Porque me parece que encantó tengo que ir esa más frase. rápido de lo que puedo ir. Ir al ritmo del cerebro, me encanta. Bueno, me encantó esa frase, me encantó. Es como voy a hacer algo con eso.
Oye, no, como estamos llegando al final, me gustaría que nos pudieras contar así brevemente dónde podemos incursionar más. Puedas repetirnos por favor tu página web, tus redes sociales, como poder, dónde poder meternos más a este mundo del pensamiento visual junto con la educación. Bueno, en mi sitio web, como te decía, la idea es seguir subiendo cursos. Tengo algunos que están relacionados a empresas, que se trabajan, básicamente son las mismas herramientas, es como la misma columna vertebral, pero Mm, los elementos que se trabajan en educación van más de la mano de estos piques bueno, o recursos en los que se suman otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la palabra hablada, las anclas visuales, se trabaja mucho todo eso. En el sitio web están los cursos online y bueno, la idea es generar también algunos por Zoom. Todo ese trabajo viene ahora, porque el sitio web lo tuve pronto hace muy poquito. sí, po. Entonces todo ese trabajo, más de difundir y todo eso, que me cuesta un poquito, es lo que estoy tratando de hacer ahora. Por eso estamos acá contándote Este momento es importante. este momento importante. El sitio web, como les decía, es www.despertarvisual.edu.uy y en Instagram estoy como guión bajo, despertar visual, guión bajo. eh, en Facebook también como despertar visual. O sea que bueno, por ahí nos pueden encontrar. Esa es la palabra clave, despertar visual. Me encanta el Despertar nombre, es visual. muy lindo. Que no sabes el tiempo que estuve para elegir el nombre, pero me encantó el hecho de abrir los ojos y darnos cuenta de lo que tenemos adelante y aprender a usarlo. O Me sea, fascina. el hecho de pensar en imágenes hace que seamos seres visuales. Pensamos en imágenes, recibimos la información en imágenes. Bueno, apropiémonos de ese sistema visual y saquémosle todo el jugo que podamos. Oh, me encantó, me encantó, me encantó la forma de cerrar también. Me recordaste, si no me equivoco, una frase, bah, no es literal, porque uno no sabe si es literal, pero creo que Aristóteles decía que el alma nunca piensa sin una imagen, una cuestión así. Es así. Y es verdad, es verdad. Es Entonces, de así. alguna manera somos todos visuales. Oye, no, heavy, pero ya se nos ha pasado un montón el tiempo. Estábamos dentro del tiempo, pero en el fondo como que voló, ¿no es cierto? Fue Mira, muy me rápido. faltó contarte la anécdota que te iba a contar. Oye, ya, no, no podemos irnos No sin la podemos irnos sin anécdota. la anécdota. Por favor, dame la anécdota y con eso damos el cierre, la guinda de la torta para La cerrar este guinda de la capítulo. torta. De todos los procesos de organización de la información, el único que me enseñaron en la escuela fue las líneas de tiempo. Fue el único que aprendí. Y aún así me hizo salvar un examen. A mí y a una amiga nos hizo salvar un examen. Resulta que no éramos muy aplicadas. Y se nos había acercado el examen de historia y teníamos un merengue con la información como que, te hablo que estábamos en cuarto de liceo, una cosa así. Entonces, bueno, teníamos mucha información, pero no sabíamos qué venía adelante, qué había sido primero, qué había pasado antes, después, bueno, teníamos la información un poco entreverada y no habíamos estudiado mucho durante el año. Entonces, en aquel momento, esta forma de pensar tan visual, yo le dije a mi amiga, mira, vamos a hacernos una línea de tiempo y vamos a marcar todos los hechos históricos que tenemos que estudiar, para visualizar dónde calzaba cada uno en el tiempo, digamos. Entonces, bueno, pero ¿de dónde hacíamos eso? Porque en los libros que nos habían dado no estaba claro eso, había que hurgar mucho para sacar esos datos. Entonces le dije, vamos a estudiar de un libro de historia, pero de cuando íbamos a la escuela. Entonces agarramos un libro, el más básico de historia de todos, el de la escuela, y ahí marcamos en la línea de tiempo todos los hechos históricos que teníamos que estudiar. Y después teníamos una amiga que hacía unos resúmenes divinos, llenos de colores, No palabras, faltan, no faltan. una letra redonda que parecía hecha con un vaso divino. Y bueno, le pedimos ese cuaderno y lo fotocopiamos todo, gastamos un montón de plata, pero teníamos todo fotocopiado. Y de ahí fuimos completando esa historia de tiempo. Le fuimos agregando información e información, pero seguía siendo una línea de tiempo, revisual. Y a medida que surgían datos, los agregábamos en esa historia del tiempo. Nosotras dos salvamos y mi amiga, la de los resúmenes llenos de color, No, perdió. No podía no. creerlo, pero habíamos hecho algo clave. Habíamos pasado esa información a algo visual, a algo tangible y algo con mucha síntesis, y eso fue la clave. Salvamos por esa razón. Mm. La que nos prestó los apuntes se quería matar, pero fue lo que pasó Oh. realmente.
y nosotros no nos olvidamos más. Ahora le encuentro una explicación. También pienso, ¿qué hubiera sido si hubiéramos tenido las herramientas que tengo ahora? ¿Cómo las hubiera aprovechado en el liceo, no? Y Si bueno, con una sí. sola me ayudó tanto. Así que bueno, esa fue Es la verdad. anécdota. Oye, qué buena. De hecho, me recordaste, voy a dar el dato, porque yo lo ocupaba para los talleres de educación, un juego que se llama el Timeline, que es Ah, a un ver, juego que podéis comprar en cualquier lugar donde venden juegos, se llama Timeline, o sea, línea de tiempo. línea de Y, tiempo. exacto, y hay de distintas temáticas, de cine, de hechos históricos, todo. Entonces es entretenido porque son tarjetas donde hay un dibujo de ese hecho histórico o de la película, y te sale por un lado el dibujo, sin nada, y por el otro lado el mismo dibujo, pero Con la con la información. fecha, con la fecha. Entonces el juego está en que tú decís, ah, ya, este me tinca que está antes o después de este hecho, que tú partes, pones uno con el año que corresponde y que es una carta aleatoria. Y dices, no, este va antes, va después. Y sabes que es súper entretenido, de una forma dinámica finalmente, tiene esto de gamificación finalmente, visual por supuesto, y vaya aprendiendo al mismo tiempo. Entonces es un buen juego también para poder incursionar. Estupendo, tremendo ¿Viste? juego. Sí, po. Oye, Me no, encantó. de verdad ha sido muy, muy entretenido. Yo creo que obviamente nos quedaron mil preguntas más formas de incursionar, digamos, en esto. Y obviamente ahí nos dejaste en las redes sociales, así que obviamente a las personas que estén escuchando, invitarlos para que puedan ir a tu sitio, ir a conversar por Instagram y meterse más en este mundo tan maravilloso que el pensamiento visual, que es tan flexible, tan así que puede llegar a las aulas, y a los alumnos y a los profesores. Así que de verdad, muchas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos los aprendizajes, y a seguir poniéndolo para que ganes más premios para educación y vamos a hacer mejores cosas ahí. Muchísimas gracias, Cris. El placer fue mío. La verdad que la entrevista hermosa y bueno, y tú la haces muy amena, así que la agradecida soy yo. Muchas gracias, así que damos terminado el capítulo de hoy. Así que los seguimos invitando para estar conectados en Creativos Visuales, Visual Thinking en español, el podcast de Keep Ideas. Así que muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.